¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Ángelo, Luisa, Isabel, Jensen, Joao, Yesenia, Ilia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué bueno saber que se encuentra muy bien. Excelente. Bien, ¿qué tal la clase del día viernes? Recordando un poco el tema de los gastos al FOP y al flete. Recordando un poco, me dicen por aquí, ¿no? Claro, ese es lo correcto. Y recordando muchos aspectos que por ahí a veces nos olvidamos, ¿no? Sí, no, no se preocupe, no hay problema. Bien, bien. Vamos a ver previo a ello. Un minutito. Un tema que no tocamos el día viernes, ya por tema de tiempo. Es este de aquí, los Incoterm, ¿no? Veía que por ahí habían algunas, vamos a llamarle en este término, algunas dudas con relación a las definiciones y conceptos. Y repito, para llenar una DAM necesitamos de todas maneras eh, manejar el tema de los Incoterm. ¿Ok? Relativamente viene a ser para nosotros como liquidadores una exigencia. ¿Estamos? Primero, el tema de los Incoterm, el tema de los Incoterm nos dice que son términos de comercio internacional, ¿correcto? Son términos de comercio internacional que en este caso son regulados por la Cámara de Comercio Internacional. En la versión de Incoterm 2010 se refleja un tema de 11 Incoterms. El tema de Incoterms no determina la propiedad de la mercancía y no, bueno, son específicos con relación al tema de los medios de transporte, ¿no? Y si yo les hago una pregunta a ustedes con relación a lo siguiente, ¿qué Incoterm se deberían de utilizar para ocasiones de despacho solo marítimo y qué Incoterm se deben de utilizar para casos multimodales o para otras vías que no necesariamente sea marítimo? ¿Cuál sería su respuesta en este caso?
A ver, sus opiniones, por favor. Ángelo, Luisa, Erika, Isabel, Jensen, Joao, Yesenia, Ilia. Si esto le pregunta a un cliente, les pregunta a ustedes, ¿cuál sería su respuesta? Ujú. A ver, acá tengo algunas respuestas. Yo soy el exportador o importador, ¿ok? Hola Erika, ¿qué tal? Marítimo FOB CFR CIF. Marítimo FAST FOB. Marítimos FAST FOB CIF CFR. CFR CIF Marítimo FAST. Entiendo que es el marítimo. Esword FCA CPT CIF para otros medios. Multimodal CPT Exword FCA u otros medios. Ok. Para comenzar entonces, sí tenemos un desglose para marítimos y otro para lo que se denomina multimodal, ¿correcto? Pero veo que dentro del margen, en el tema de los marítimos sí lo tenemos claro, ¿no? Según el recopilado de información y podemos llegar a la conclusión que la gran mayoría me ha indicado para casos marítimos es el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. ¿Correcto? Eso es por lo que puedo gestionar un resumen, ¿no? Y en el tema multimodal, tenemos al Exword, al FCA, al CPT, al CIP, pero veo que la gran mayoría se olvidó del DAP, del DAT y del DDP. Acuérdate que también estos 5 TERS son para uso multimodal, ¿ok? Esto es lo correcto. Un poco agrupando algunos 5 TER adicionales que por ahí no se han mencionado. Estamos hasta ahí, ¿están de acuerdo? Tomen apunte, por favor, ¿eh? Si es que por ahí no lo tenemos claro, tomen apunte. Vamos a verlo por aquí. Ahí, acá. A ver, copien, por favor, copien, copien. Porque esto le va a preguntar un cliente, ¿eh? O sea, te digo porque a mí me han preguntado en múltiples ocasiones. Entonces, lo más probable es que ustedes también le pregunten lo mismo. ¿Listo? ¿Lo copiaron?
Listo. Ahora, borramos esta información y pasamos a lo siguiente. La finalidad de los Incoter es en este caso deslindar, ¿no? Las obligaciones, tanto para el comprador como para el vendedor. Y en lo particular, reducir posibles complicaciones legales. Evita o reduce incertidumbre en el tema del producto con relación a las interpretaciones particulares. Eso de que deducir, por ejemplo, ¿no? A veces se deduce. El que va a importar tiene que hacer los trámites de importación, ¿no? El que va a exportar tiene que hacer los trámites de exportación. Y en automático dicen el que va a importar al comprador y el que va a exportar al vendedor, o sea, para hacer así más sencillo. Entonces, ese tipo de interpretaciones particulares con el tema de los Incoterm se borra, se borra en automático. ¿Por qué? Porque no necesariamente el que compra hace el trámite de importación, o no necesariamente el que vende hace los trámites de exportación. No necesariamente el vendedor es quien tiene que pagar el flete, puede hacerlo el comprador. No necesariamente tiene que haber una póliza de seguro. Hay casos que no hay pólizas de seguro. ¿Y eso qué lo va a delimitar? La negociación de compra-venta. ¿Eso dónde se va a visualizar? En la factura comercial, con el Incoterm. Así de sencillo. Para nosotros es fundamental conocer los Incoterm, porque eso me va a ayudar a interpretar, como en el caso que ingresamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué debo de restarle a este valor de factura? El flete, el seguro, el gasto, el transporte, ¿qué le debo de sumar? O capaz no le sumo ni le resto nada, lo dejo tal cual como precio de factura. Si no conocemos este tema de los Incoterm, ese tipo de complicaciones es lo que vamos a tener dentro del despacho. Los términos de comercio internacional regulan ciertos aspectos, ¿no? Forma y lugar de entrega de la mercancía, transmisión de los riesgos, responsable del costo del traslado de las mercancías, obligación de la realización del despacho aduanero. Ese tema de forma y lugar de entrega de la mercancía implica un punto importante, saber en la factura comercial cuál es el Incoterm y el lugar de transacción o lugar de entrega. ¿Por qué? Porque el lugar de entrega va a ser particularmente el último punto donde culmine la responsabilidad del vendedor. Y en ese punto donde culmina la responsabilidad del vendedor, nace la responsabilidad del comprador. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es importante conocer ello. ¿Por qué? Porque en una factura, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, he visto que me ponían FOB Miami. FOB Miami. Pero ¿cómo va a ser FOB Miami si yo estoy haciendo una exportación? Y se entiende que el valor FOB o el Incoterm FOB, su definición es: el vendedor es responsable de los costos y riesgos desde su local hasta el puerto de embarque. Si estamos hablando de una exportación, tú lo vas a embarcar en el puerto del Callao, en el puerto de Paita, en el puerto de Tacna, en el puerto de Mollendo, no lo sé. Pero que yo sepa, no conozco ni un puerto en el Perú que se llame Miami, ¿no? Ahí, por ejemplo, ese dato de lugar de transacción o lugar de entrega no va. Ahora, sería distinto si estuviésemos hablando de una importación, ¿no? Porque ahí sí estaría correcto, ¿no? Que se embarque en Miami, Estados Unidos, y venga la carga al Perú. Ese es otro tema, ahí sí estaría bien estipulado el tema del lugar de entrega. Pero si estamos hablando en nuestro caso de temas de exportación, un FOB Miami no es lo correcto, porque el lugar de entrega, repito, en un FOB es en el puerto de embarque. En el Perú no hay ningún puerto que se llame Miami. ¿No? Mira, profe, pero eso es lógico, claro. Suceden casos, ¿no? Lo que yo te comento es un caso real, no te estoy mintiendo. Entonces, ¿qué se hace en qué se hace en esas ocasiones, ¿no? Cuando se equivoca el exportador en colocar estos datos, mandar a corregir la factura. Profe, si no puede corregir la factura, una carta aclaratoria o declaración jurada
que mencione de que por un error involuntario se declaró lugar de entrega a Miami debiendo ser lugar de entrega a Callao, o lugar de entrega a Tacna, o lugar de entrega a Mollendo, pero aclarando que el dato colocado en factura no es el correcto. Ahí viene las famosas cartas aclaratorias, si por ahí algunos no lo hemos escuchado, del tema del dice debe decir. ¿Habrán escuchado esas cartas aclaratorias dice debe decir? Algunos por ahí. Ahí viene un poco esas famosas cartas, ¿no? Esas cartas que hay que tratar de evitar utilizarlo porque a veces ya se utiliza por temas ya hasta a veces innecesarios y la misma aduana hasta se molesta por eso ya. Ya no sabe qué hacer con los importadores y exportadores porque ya parece que lo agarran de costumbre y eso está mal, ¿no? Porque esa es una salida operativa, viable, correcta, pero realmente lo correcto sería que se declare bien en la factura, ¿sí o no? Porque un poco como les comenté en la clase anterior, este, claro, todos somos seres humanos y nos vamos a equivocar, ¿no? Pero el problema, ya les dije, no es equivocarse. El problema es que de esa equivocación vuelvas a incurrir en lo mismo en la siguiente operación y en la siguiente operación y en la siguiente operación. Entonces, ahí sí la aduana se molesta. Ahí sí la aduana te va a decir, oye, un despacho, dos despachos, tres despachos, o sea, se supone que si te equivocaste en la primera tienes que corregir en la segunda. ¿Qué está pasando, no? Ese es el problema. Por eso que a veces los importadores se ganan una reputación ante la aduana con canales rojos y se preguntan, pero ¿por qué si yo cumplo con todo lo que piden? Puedes cumplir con los documentos, pero te estás equivocando en lo mismo. Entonces ahí ya hay algo que no está bien. Y repito que lo correcto o lo idóneo es que se tenga que corregir. En ese lugar de entrega se transfieren los riesgos, un poco lo que te decía, ¿no? Se culmina la responsabilidad del vendedor y nace la del comprador. Se delimita el tema de los costos sobre el traslado de las mercancías, quién paga el transporte interno, quién paga los gastos de manipulé en el puerto, obligación de la realización del despacho aduanero, o sea, un tema también de hablar de Incoterm, y a veces me preguntan eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del FCA, ¿no? Yo en una consulta, tengo Incoterm FCA, ya, perfecto. ¿Quién debe hacer los trámites de exportación? Bueno, por deducción el exportador, pero ¿por qué si la entrega de la mercancía es en el local del vendedor? Porque también hay FCA entrega local del vendedor, ¿no? Está bien, tú lo puedes entregar en el local del vendedor para que se lo lleve, porque él va a asumir el transporte interno, pero tú estás en la obligación de hacer los trámites de exportación por norma y procedimiento del Incoterm FCA. Entonces, por ahí ya se van aclarando ciertas dudas, ¿no? Entonces, eso también es importante conocerlo, sí, quién hace el trámite de exportación, quién no lo hace. Bueno, ya los Incoterm se vienen trabajando desde el año 1920, ¿no? Las últimas versiones es 2010 y 2020. Obligación de la entrega de los documentos, documentos que se pueden suministrar en archivos electrónicos según lo acordado por las partes. Este suministro cumple para todos los Incoterm. Los Incoterm siempre ajustan a los contratos de compra. Entonces sería lo correcto, ¿no? Que todos los Incoterm declarados en factura sean acorde al contrato de compra-venta, sea acorde a la proforma invoice, sea acorde a lo pactado entre comprador y vendedor. Eso relativamente es lo correcto. Me ha tocado casos de proformas en Export y facturas en FCA. Este, por ahí yo he sugerido al cliente que emita una proforma o converse con su proveedor para que emita una proforma acorde a la factura. ¿Por qué? Una proforma invoice tiene que ser el borrador de la factura.
La factura tiene que ser solamente el cambio de proforma invoice a invoice, commercial invoice. Se acabó. Y que los datos relativamente en cantidades, en valores, precios unitarios, descripción, sea la misma. ¿Y en qué afectaría si es que son diferentes Incoterm? Ya no para temas logísticos, pero sí para temas aduaneros. En los casos de las mercancías de ingreso, estamos hablando por temas de valoración. Entonces, es sugerible que la proforma y la factura tengan la misma negociación, el mismo término, el mismo Incoterm. Acá tenemos los grupos de los Incoterms independientemente por sus vías. Tenemos grupos de los Incoterms según sus letras, ¿no? Grupo E, grupo F, grupo C y grupo D, ¿correcto? Que estamos hablando en el E del Export, en el F del FAS, FCA y FOB, del grupo C, CFR, CPT, CIF y CIP, y del grupo D, el DAT, DAP y DDP en la versión 2010. Tenemos al Export. Pregunta para ustedes. Según lo que ven en pantalla, esta imagen, revisamos el tema de las leyendas. ¿Cuál es su interpretación a esta diapositiva? Tomando en consideración estos puntos. ¿Cuál es su definición? Sí, es del Incoterm Export. ¿Cuál sería su punto de vista o apreciación? Yo soy el cliente. Veo esta diapositiva y les digo, a ver, agente de aduana, explícame qué significa esta diapositiva. ¿Qué me da a entender la leyenda verde que habla de costos y riesgos del vendedor? ¿Qué debo de asumir con el tema de la leyenda morado y azul de costos y riesgos del comprador? Pregunta para todos, ¿ah? Angelo, Erika, Isabel, Jensen, Joao, Yesenia, Ilia. Ya, ok, Jensen. Perfecto, primer aporte. ¿No entiendes mi pregunta, Ilia? ¿Qué puedes interpretar de esta imagen operativa con relación al Xbox? ¿Cuál sería tu definición? ¿Qué es un Xbox para ti?
Las responsabilidades, me dicen por aquí. Los gastos que va a asumir cada uno. Los riesgos y costos cuando entrega la mercancía en su propio almacén. Ya, les comento. Con relación a este punto, implica que el vendedor es responsable en el factor de costos y riesgos solo en su local, asumiendo, ¿no?, operaciones de embalaje, asumiendo operaciones de verificación y control de la mercancía para conocer o saber que esté saliendo realmente la cantidad negociada según factura. Pero eso implica que esta mercancía empaquetada, embalada, verificada y habiendo hecho el control necesario para corroborar que esté acorde según factura, esta mercancía solamente se va a dejar puesta a despacho. ¿Qué quiere decir puesta a despacho? Es como decir cuando tú te vas a una tienda comercial, compras un producto X, te vas primero a caja, ¿no? Haces tu colita, cancelas y luego de cancelar te dice, por favor, diríjase al área de despacho, ¿no? Donde ahí le van a entregar su producto, ¿no? Entonces tú te vas al área de despacho, haces tu colita también, llegas al área de despacho, te atiende un joven, una señorita, saca una caja y te dice, mira, acá está tu mercancía, ¿no? Abren la caja, sacan el producto, ahí está el aparato central, acá está su control remoto, acá está su guía, acá está su CD de instalación, todo conforme, ¿sí? Lo vuelven a guardar, lo vuelven a reembalar, reempaquetar y en este caso lo ponen ahí en despacho para que tú agarres tu cajita y te lo lleves, ¿no? En este caso el Xboard es lo mismo. En el Xboard el cliente prácticamente tiene que acercarse al área de despacho para recoger su caja y llevársela. O sea, si te das cuenta, en esa operación, un vendedor no es responsable de asumir el costo de recojo. O sea, el vendedor le entrega a despacho y el que asume el recojo, ¿quién es? El comprador. Y tú dirás, profe, ¿y esa operación es importante mencionarlo? Por supuesto, porque acuérdate que por recoger una mercancía te cobran. O sea, por ir, cargar esa caja y solo cargarla y movilizarla desde el área de despacho al transporte, eso te cobra. Porque te acuérdate que un cliente no compra una caja. Un cliente puede comprar 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 cajas. Y por cargar esas 500 cajas, 1000 cajas, 2000 cajas, 5000 cajas, te cobran. Y eso se tiene que declarar en la DAM, ¿sí o no? Por ejemplo, en el caso de un export cuando lo quiere transformar en FOB, ¿sí o no? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta, sí. En un export esos costos no son asumidos por el vendedor, sino por quién, por el comprador. Por eso, en esta imagen, te puedes percatar que desde esta leyenda o este cuadrante cargado en el camión hasta prácticamente en destino, todas estas operaciones, ¿quién las asume? ¿Quién las asume? El comprador. Cargarlo,
gestionar el transporte interno, lo que conversamos en la clase anterior, ¿no? Un recojo, cargar la mercancía, es un, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa es? Un pick-up. Un transporte en origen, ¿qué cosa es? Un inland. Un tema de cargar la mercancía en el transporte principal, ¿qué es? Un THC. ¿Lo conversamos eso en la clase anterior o no? Entonces, todas estas operaciones son asumidas por un comprador en el caso que se negocie en qué? En un export. Y era un poco lo que conversábamos relacionándolo con el sistema, ¿no? En el sistema te dice valor cláusula de venta, valor export 5000. El sistema que te pide hallar el valor FOB. ¿Qué deberías de preguntarle al cliente? Oye, tienes los gastos en origen. ¿Y qué son los gastos en origen? Te va a preguntar tu cliente, ¿no? Ponte que desconoce ese tema. Los gastos en origen son todos estos puntos. Hasta aquí. Cargar en el transporte, transporte interno, trámite, porque me preguntaron eso la semana pasada. Profe, los trámites aduaneros de exportación, los vistos buenos, los costos logísticos, ¿forman parte de la sumatoria del FOB? La respuesta aquí, como lo puedes ver, es un sí, ¿no? Es un sí porque forma parte del FOB. Cargarlo a bordo del buque, eso forma parte del FOB. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? En un export, pregunta para todos, ¿asume los trámites de exportación quién? ¿El vendedor o el comprador? ¿Quién lo asume? Comprador. El comprador. Muy bien. FCA es un Incoterm multimodal también, usted me ha mencionado ello. La misma pregunta que en el despacho del Xbox. Si a ti te ponen esta imagen y te dicen, interprétame o explícame este Incoterm FCA. Igual, las leyendas verdes corresponden a la responsabilidad del vendedor y las leyendas morada y azul corresponden a la responsabilidad del comprador. ¿Qué te define estos cuadrantes? ¿Cuál sería la definición de un FCA si tú ves esta imagen? Mira ahora el tema de las leyendas verdes, ¿ah? En el dashboard solamente estaba en este cuadrante. Prácticamente se ha extendido hasta este cuarto cuadrante. ¿Cuál sería tu definición de este Incoterm? El vendedor asume más costos, me dicen por aquí. El tema de sus obligaciones. ¿Cómo qué obligaciones, Silvia? El vendedor tiene más responsabilidades sobre la mercancía y el costo. En el caso del Edward, el costo y el riesgo van de la mano, acaban en el mismo punto, ¿no? En el caso de este Incoterm FCA, acaba también en el mismo punto, acaban juntos las responsabilidades de costos y riesgos. ¿No? ¿O sí? A ver, revisen bien la imagen, ¿ah? Los costos y riesgos por el vendedor acaban en el mismo punto, en el mismo cuadrante.
Es un poco la interpretación, ¿ah? Acaban en el mismo cuadrante. Así es, ambos acaban en el mismo cuadrante y en este caso siempre se dice que un FCA es un equivalente a un FOB, ¿no? Mira, en la parte aduanera, o sea, llevándolo un poco al ámbito aduanero, lo ponen o lo colocan como equivalente y es válido. Pero si lo llevamos a temas logísticos o estrictamente logísticos, no siempre es así. ¿Por qué? Porque particularmente un FCA acaba cuando dejan la mercancía prácticamente en el puerto, ¿no? O llevándolo al puerto. Ahí acaba un FCA. Que lo relacionan como un FOB, sí, repito, por temas de declaración. Pero logísticamente hablando, y así como tú ves en la gráfica, te das cuenta que un FCA donde acaba particularmente en los trámites aduaneros de exportación o no. Eso es lo correcto. O sea, el vendedor que asume costos de empaque, costos de embalaje, costos de la verificación o validación de datos, el control contra los documentos. Luego de ello, el vendedor tiene que contratar a su cuadrilla para cargar las cajas y colocarlos en el transporte. Luego que lo cargan en el transporte, generar el transporte interno en origen hasta el almacén. Luego en el almacén el vendedor es responsable de hacer los trámites de exportación y cuando ya presenta los documentos de embarque a la línea naviera, dentro de la fecha y hora pactada, ahí acaba realmente la obligación de un FCA. Y ya el tema logístico, que la línea naviera lo traslade del almacén al puerto, que tienen operaciones portuarias dentro de ellas, lo carguen al buque, ya eso realmente es una responsabilidad estricta de quién, como tú puedes ver acá en la gráfica, del vendedor o del comprador. El tema de las de los trámites portuarios, ya es el comprador. Ya es el comprador. Correcto, Ilia. Y esto también es importante saberlo, por supuesto, para deslindar los gastos de un FCA, un FOB. O sea, ¿qué me faltaría? O sea, si me dicen que mi valor está en FCA, eso quiere decir que mi precio de factura corresponde no tan solo al valor de la mercancía, sino incluye todos los gastos hasta la aduana de exportación. ¿Por qué crees que un FCA te piden un gasto en origen? Porque falta qué cosa. ¿Qué faltaría? Las operaciones portuarias y cargarlos en el transporte. Por eso que un FCA más gastos en origen, que son gastos portuarios, y prácticamente un tema de THC, equivale a qué? A un valor FOB, ¿sí o no? ¿Es correcto hasta ahí? ¿Vamos bien con la interpretación? Correcto, muy bien. Puedo borrar estos cuadros que he puesto ahí como resaltándolo.
CPT. Todos ya tenemos al menos una base de un CPT. Si ya tienes la base de un CPT, ¿qué entiendes por esta gráfica? Incoterm CPT. Si viene un cliente y pregunta, oye, explícame este Incoterm CPT, mira, tengo esta imagen. ¿Qué quiere decir esta imagen? ¿Qué responsabilidad asume el comprador? ¿Qué responsabilidad asume el vendedor? ¿Cuál sería su respuesta? Angelo, Luisa, Erika, Isabel, Jensen, Yesenia, Ilia. A ver, acá tengo varias ya definiciones. El vendedor asume hasta el flete y seguro internacional. El CPT es hasta el gasto de flete internacional. Que el exportador asume los costos en origen, incluyendo el transporte internacional, y asume el riesgo hasta que la mercancía está puesta en el buque. Después todo corre por cuenta del importador. Es considerado el lugar convenido, hasta el lugar convenido, ok. ¿Algún aporte adicional a ello? Ojo, acá debemos de tener unas cuantas consideraciones. Una de ellas, en el tema de costos, asume el precio negociado según factura, está incluido costos de embalaje, costos de prácticamente un pick-up, ¿no? Recojo de la mercancía, un inland, transporte en origen, los trámites aduaneros de exportación y operaciones portuarias, el famoso THC, cargarlo a bordo del medio de transporte, y uno adicional que es el transporte principal. ¿Ok? Pero, a diferencia de qué? A diferencia de los riesgos son la glosa un poquito más clara, podemos deducir que asume el vendedor los riesgos sobre la mercancía en el caso de pérdida, robo o daño, desde su local hasta dejarlo a bordo del buque, ¿no? ¿Eso qué implica? Que si bien es cierto, el vendedor paga el flete en origen, en su país, ¿ok? Lo que pase en la travesía, porque el flete va a cubrir desde el puerto de embarque al puerto de destino, ¿no? Lo que pase en la travesía entre el puerto de embarque y el puerto de destino no va a ser el responsable el vendedor, sino quien va a ser responsable por lo que pase en la travesía, en el tema de riesgos. ¿Quién va a ser el responsable? El comprador.
¿no? El comprador, o sea, y a eso voy. Como que yo le diga, ¿sabes qué? Yesenia, Yesenia está en Estados Unidos, ¿ya? Digo, Yesenia, mira, acá me están cobrando un flete de Miami al Callao, $1,400. Yo quiero saber si tú tienes algunos contactos ahí en tu país con relación al tema del flete, ¿cuánto te cobran? Para ella me dice, yo, a mí me cobran $1,000. Entonces yo le digo, ¿qué te parece si te abono los $50,000 del valor de factura y aparte $1,000 para que tú me tramites el tema del flete? Entonces, ¿no? Y ella me dice, ya, yo, es perfecto, no hay problema, pero ojo, vamos a negociarlo en CPTA. ¿Ya eso qué quiere decir? Que tú me vas a pagar a mí el tema del flete, yo lo voy a negociar y lo voy a tramitar acá en Estados Unidos, pero cuando la mercancía salga de Miami con destino al Callao, lo que pase en la travesía, la responsabilidad la vas a tener tú. Yo te hago el contacto, yo te hago la negociación, yo gestiono el pago del flete para que salga con flete cancelado de Miami, pero lo que pasa en la travesía de Miami a Callao, tú eres responsable. ¿Por qué? Porque si mañana más tarde pasa algo, la línea naviera no me va a llamar a mí a informarme de ese tema, sino a quién te va a llamar. ¿No? Te va a llamar, bueno, no lo va a llamar a Yesenia, ¿no? Lo va a llamar a mí como cliente, ¿no? Como importador. Entonces, esa es un poco la lógica. Si estamos hablando de una exportación, ¿no? El vendedor acá en el Perú va a ser responsable solamente hasta dejarlo en el puerto del Callao. Y lo que pase desde la salida del puerto del Callao hasta Miami, en caso, repito, de una exportación, responsabilidad íntegra de mi cliente de Miami. O sea, si la línea naviera por ahí informa, ¿no? A grosso modo, de que el contenedor número tal que pertenece a mi cliente sufrió un daño, eso no me lo tiene que informar directamente a mí, sino de frente a mi cliente. Y él verá qué mejor alternativa de solución se da para ese caso, ¿no? ¿Me dejo entender hasta ahí? Perfecto. Ahora, en el CPT no hay ningún tipo, en este caso, de responsabilidad por parte del vendedor de asegurar la carga, ¿no? Te das cuenta que el cuadrante acaba en el tema de costos por parte del vendedor prácticamente en el flete internacional, ¿no? ¿El seguro quién lo asume? Comprador. Así es. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta a veces del cliente. Joel, he negociado CPT. ¿Puedo asegurar mi carga? Si estás con la posibilidad de poderlo asegurar, hazlo. Pero tengo que pagarle al vendedor el tema del seguro. No, no, no. El vendedor en un CPT, él no te va a tramitar el seguro. Tú lo tienes que hacer. Entonces ya tú le das una elección de empresas, ¿no? Ya vete a Pacífico, a Mafre, a Rima, a la positiva, averigua precios, costos, tipo de cotización, según la cláusula de seguro A, B o C, y de acuerdo a ello toma la mejor decisión, ¿no? Pero ya vas a ver el cliente que no tiene que abonar ese dinero al vendedor, sino que él mismo tiene que buscar su compañía de seguro en el Perú. Eso es importante decir. Porque también en otro caso, inverso, que me diga Joel, tengo negociado en CPT, pero no tengo para pagar un seguro. Igual puedo hacer mi trámite de exportación, hazlo, hazlo, no hay problema. ¿Por qué? Porque no existe una exigibilidad de contratar un seguro. Repito, es a simple elección de quién, del comprador, ¿no? Si contrata o no contrata un seguro. Y entre un CPT y un SIP, tenemos aquí la imagen nuevamente,
¿Qué podemos deducir de esta nueva imagen? Ahora Incoterm CIP. ¿Cuál sería tu apreciación o tu definición al respecto? Repito, ¿cuál sería tu apreciación o definición del Incoterm CIP de acuerdo al cuadro puesto en pantalla? A ver, que aquí ya el vendedor es responsable del flete y seguro internacional, me dicen por ahí. A ver, Ilia, si esa es su opinión de Ilia, ¿qué dicen sus demás compañeros? Ujú. El seguro es obligatorio que lo contrate el exportador a favor del importador con cobertura A. Y el riesgo del exportador termina puesta la mercancía en el buque, ¿no? Según, bueno, acá me ponen cláusula, ¿no? Ok, segundo comentario o punto de vista, muy bien, Jensen. A ver, ¿quién tiene un siguiente comentario? A ver, acá tengo 7 alumnos, solamente tengo 2 que están respondiendo. ¿Qué pasa con los demás compañeros? ¿Qué pasó con Ángelo, Luisa, Erika, Isabel, Yesenia? Yo estoy tomando nota de participación, ojo, ¿ah? Todo eso suma. Bien, como podemos ver en pantalla, otro punto importante en el tema del CIF, o CIP, perdón, es que tiene una similitud con el CPT, pero que ahora ya no es hasta el transporte principal, sino hasta dónde, hasta el seguro, ¿correcto? Hasta el seguro. Eso quiere decir que la póliza de seguro, si bien es cierto lo paga el vendedor, sale a nombre de quién? Sale a nombre del comprador, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si tú ves los riesgos, se asemeja mucho a lo negociado en Incoterm Fox, ¿sí o no? Prácticamente el vendedor es responsable de dejar la mercancía a bordo del buque y ahí acaba la responsabilidad en riesgo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se pierde la mercancía en la travesía, por ejemplo, del local del vendedor al puerto, ahí la responsabilidad es del vendedor. Pero si la mercancía sufre un golpe, daño, entre otros, pérdida, ya dejando la mercancía a bordo del buque y gestionándose capaz ese golpe, daño o pérdida en la travesía, la responsabilidad es del comprador, pero tiene una ventaja, que tiene una póliza de seguro. O sea que
Mañana o más tarde llama a esa compañía aseguradora y le dice, mira, pasó este incidente con mi mercancía en tal travesía. Quiero que te contactes con la compañía aseguradora de esta empresa de línea naviera, no sé, y Hapaloy, y negocies cómo van a hacer con el tema de mi reposición de mercancía o reposición económica, ¿no? Entonces ya tu compañía aseguradora se encargará de negociar ello, pero para eso ya tienes a un representante o responsable, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Pasamos al DAT. DAT, ojo, DAT. Miramos la imagen, miramos la glosa y comenzamos a interpretar. ¿Qué se puede deducir con esta imagen? ¿Qué es un Incoterm DAT? ¿Y por qué se asumen hasta las operaciones portuarias? O sea, ¿cuál sería la definición al respecto? Ojo nuevamente con las leyendas, al vendedor, al comprador. Angelo, Luisa Erika, Jensen Ilia. Responsabilidad del vendedor se asume hasta la aduana de destino. Hasta la aduana de destino. Ya puede ser, ¿ah? El vendedor asume los costos y riesgos en el lugar de destino, pactado. El exportador asume los costos y riesgos hasta el terminal portuario. Ya realizada la descarga. Con contratación de seguro no obligatoria.
pero, bueno, más que requerida, porque al no ser obligatoria no necesariamente tiene que ser requerida, ya sería un poco contradictorio, sugerida puede ser el término, ¿no? Sugerida. El vendedor asume todos los costos hasta el terminal de destino. Hasta el terminal, profesor. Ok, ya, hasta el terminal. Porque habías puesto hasta el destino pactado. Ok, sí, correcto. O sea, mira, acá un DAT, primero hay que tomar en consideración que ambas responsabilidades acaban en destino. Punto número uno. ¿Por qué? Porque acá hay algo importante que dentro de todas las definiciones también me han colocado. Profesor, asume costos en origen más un flete internacional y un seguro que no es necesariamente, vamos a poner en este término, es obligatorio, ¿no? O sea, si gustas colocas un seguro y si gustas también no lo colocas, ¿no? Es un poco lo que te dice el Incoterra. Que no es obligatorio, se sugiere que le colocas una póliza de seguro, si lo colocas bien y si no lo colocas no hay problema, porque no es exigible, el régimen no te exige ello. Pero, ¿no? Pero, ahí viene el pero, el tema de los riesgos, o sea, si pasa algo en la travesía de Miami al Callao y ha sido negociado en DAT, el responsable de reponer la carga, a diferencia del CPT y el CIP, ¿quién repone la carga? ¿El comprador o el vendedor? ¿O quién tendría que tramitar esa reposición de carga? ¿El comprador o el vendedor? El comprador. ¿Están seguros? A ver, voy a colocar un cuadrito desde aquí, desde transporte principal hasta aquí, hasta la travesía, antes de la descarga. En esta trazabilidad de tránsito de Miami al Callao, la leyenda que aparece en pantalla es verde o morado o azul, verde. ¿Y el verde a quién le corresponde? Ajá, ahora sí me están contestando de forma correcta. A diferencia del CPT y SIP, la trazabilidad en las ventanas anteriores mencionaba que el comprador era responsable porque estaba la columna o la franja de color azul. Pero para un DAT, ¿no? La trazabilidad indica de que es de color verde. ¿Y el verde a quién le corresponde? Al vendedor. O sea, ¿quién tiene que reponer la carga en el caso se pierda en una travesía, ponte de Miami al Callao? El vendedor. O sea, ahí ya hay un punto de quiebre y una diferencia al momento que alguien por ahí lo quiera relacionar. Oye, el DAT en costo se parece al CPT, pues. ¿Por qué? Porque es costo y flete. O capaz que diga, oye, pero si tiene un seguro se parece a un CIP, pues ¿por qué no negociamos SIP? Si es lo mismo, FOB, flete y seguro. ¿Te das cuenta? Yo te digo porque ya me han dicho, ¿ah? Oye, pero si es SIP es costo, flete y seguro y acá tengo mi DAT que es costo, flete y seguro, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo. Ya te das cuenta que en tema de riesgos no es lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Ilia me dice todo bien. Pregunta, ¿los trámites de exportación quién los asume? En el 5TER. Trámite de exportación. El vendedor. Seguro, ¿no? ¿Segura?
Ok, ok, ok. Sí, el vendedor. ¿Y los trámites de importación también lo asume el vendedor? ¿O quién debería de asumir los trámites de importación? ¿Quién debería de pagar los tributos en este Incoterm? El comprador, seguros. Muy bien, perfecto. Ya estamos comenzando ya a agarrar un poquito más de confianza con este tema de los Incoterm. Se puede dejar un poco más tranquilo. Ya. Y la diferencia ahora con un DAP, ¿qué puede, si el cliente te dice, interprétame esta diapositiva porque no la entiendo, tú que conoces el tema de los Incoterm, ¿qué quiere decir el Incoterm DAP? ¿Por qué la trazabilidad solamente es hasta el transporte principal o hasta el seguro prácticamente, ¿no? ¿Por qué es hasta ahí? ¿Por qué ambos acaban acá en el tema del seguro? A ver, pregunta para todos, ¿ah? Ángelo, Luisa, Erika, Jensen, Ilia, ¿cuál es su apreciación o punto de vista?
Bien, ahora sí. Acá van a ver algunos puntos que se puede decir hay unas ligeras diferencias con el DAT, ¿no? En el tema de un DAP, el vendedor asume costos y riesgos hasta destino, pero sin ser descargado. O sea, la mercancía sale, por ejemplo, en una exportación, ¿no? Sale del Callao y se va hasta Miami, ¿ya? Llega la carga a Miami, atraca el buque en el muelle, en el puerto de Miami, y ahí acaba la responsabilidad en el DAP. O sea, ahí el vendedor culmina su responsabilidad en el momento que atracó el buque en el puerto de Miami. Ya, los trámites operativos de la descarga en el puerto de Miami hacia adelante ya es, en este caso, bajo responsabilidad del comprador. Ya es responsabilidad exclusiva del comprador. ¿Estamos hasta ahí? El seguro, al igual que el DAT, repito, el seguro al igual que el DAT no es obligatorio, no lo es. Puedes aplicar un seguro de tabla o si el cliente está en la posibilidad de tramitar un seguro, tramita un seguro, ¿ok? Pero no es obligatorio tramitarlo. Estamos, es opcional, eso también que quede clarísimo. Te digo porque ya he tenido casos de algunos clientes que un poco que me decían yo todavía no te paso el despacho porque me falta tramitar el seguro en origen. Seguro en origen, yo, ¿y por qué no lo tramitas en el Perú? O sea, no es obligatorio tramitar, a menos que quieras asegurar tu carga en trámite de porte embarque, porte destino, ¿no? No me dice, pues es que yo tengo entendido porque mi agente de aduanas me decía que siempre tenía que venir el seguro en la factura. No, le dije, no es obligatorio. Tú si quieres aseguras tu carga en un DAP, como si no. En un CIF o un CIP sí es exigible, sí es un dato mandatorio por el Incoterm, pero en un DAP o DAP no lo es, le dije. Entonces ya como que desaprendió y aprendió lo correcto, ¿no? Y ya no se trazaba mucho con sus documentos para poderlos presentar para liquidar. Y el DDP, ¿qué se asume en un DDP? Esta es la pantalla del DDP. ¿Qué se puede interpretar o asumir de este Incoterm? ¿Cuánta responsabilidad tiene el comprador, el vendedor sobre la mercancía? El vendedor asume todo, asume, asume pago de flete internacional, asume pago de seguro, asume este pago de tributos.
Sí se responsabilidad de pago de tributos, ¿no? Correcto. Ojo que en el DDP se deja la carga en el local del comprador, pero, pero, sin ser descargado. O sea, el transporte llega, sí, al local del comprador, como quien dice, no, coloquialmente, ¿no? Le tocan la puerta, tocan el timbre, le dicen que ya llegaron y esperan a que el comprador, pues, coordine con su cuadrilla para que se acerque al container, rompan el precinto y descarguen. Pero el vendedor no asume trámite de descarga en el local del comprador. No, el comprador es quien tiene que descargar. Ojo ahí. ¿Estamos? Eso también hay que tener en cuenta porque tú dirás, pero profe, por tema de descarga se hacen inconvenientes. Es que por eso cobran. Pregunta cuánto te cobra un servicio de cuadrilla acá. Por un contenedor de 40 y por la cantidad de cajas que se va a descargar. ¿Te cobran, sí o no? Bueno, eso también se tiene que coordinar quién va a pagar eso, pues, ¿no? Porque de contratarlo puede contratar cualquiera de los dos, ¿no? Pero ¿quién lo va a pagar? Buen punto, ¿no? Entonces, es por eso que también es importante aclarar ello, aclararlo, así es. Listo, antes de pasar al grupo de los marítimos. ¿Cómo vamos hasta el momento con este tema de los Incoterms? ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, Ilia. Excelente. Angelo, Luisa, Erika, Jensen. Excelente, Ilia. Perfecto, qué bueno. Sí, todas las clases son grabadas y todas las clases se tienen que subir de todas maneras al campus. En el caso, claro está, si desean repasar, ¿no? No hay problema. Sí, no hay problema, no hay problema, Luis. Bien, pasamos entonces al Incoterfaz, un poco lo que conversamos en la clase anterior también. Incoterfaz, ¿qué podemos deducir o interpretar en esta imagen? ¿Cuál sería su interpretación o definición de este Incoterfaz? Atentos que el costo y riesgo acaban en el mismo punto, ¿ah?
costos y riesgos asumidos hasta que el contenedor esté en el terminal o puerto, y acá dice asumido por el exportador. El vendedor asume los costos y riesgos hasta el puerto de origen sin descargar la mercancía. Ok, ok. Sin descargar o sin cargar la mercancía. Sin cargarla debe ser, ¿no? O sea, prácticamente paqueta, embala, cargan al transporte, pagan transporte interno, asumen trámite de exportación, lo llevan al puerto, gestionan las movilizaciones de la carga hasta dejarlo prácticamente al costado del buque, y cuando lo dejan en ese punto relativamente hasta la espera de tiempo en que llegue la grúa pórtico y lo cargue y lo coloque a bordo del buque, hasta ese punto culmina la responsabilidad del vendedor, ¿no? ¿Es correcto hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y un poco lo que conversamos, ¿no? Para que entonces para que un FAS lo pase a FOB, debería de tener un THC o no. Listo. Eso es lo correcto, eso es lo idóneo. Muy bien, excelente. Y el FOB, que es un poquito más conocido, ¿no? Pero igual, a ver, ¿ustedes qué pueden interpretar de esta imagen? Muy bien. Si bien es cierto, como decía, costos y riesgos asumidos por el exportador hasta que el contenedor esté puesto en el buque, es responsabilidad del vendedor embarcar puesto en el
puesto en buque la mercancía, el vendedor se responsabiliza hasta verificar que la carga esté en el buque. Ojo, a bordo, puesto a bordo del buque, cuando el contenedor esté en el piso del buque. Porque a veces se malinterpreta, dicen hasta que sobrepasa la borda del buque. Una cosa es la borda del buque, sobrepasar la borda, el aire, el espacio, y otra cosa es que sobrepase la borda y se coloque puesto en el buque. Ahí estamos hablando de dos operaciones distintas. ¿Ok? El flete, ¿quién lo debería pagar en un FOB? ¿El vendedor o el comprador? Comprador, ¿no? Eso es lo idóneo, eso es lo correcto. ¿Y quién asume si pasa algo en la travesía, ponte de Callao a Miami? ¿Quién asume ese riesgo? Nuevamente el comprador. Nuevamente el comprador. ¿Es necesario una póliza de seguro, un Incoterfo? O sea, negociarlo en la compra-venta. Correcto. O sea que si deseo agregar un seguro, ¿debería ser con el vendedor negociarlo o tengo que tramitarlo directamente en el Perú? Porque si tú me dices que no es obligatorio, pero ¿es opcional negociarlo con el vendedor o o es opcional el negociarlo acá en el Perú? Ojo ahí, ¿eh? Mucho cuidado porque se puede malinterpretar de esa forma. Se tiene que negociar en el Perú, correcto. En el Perú se negocia el seguro, no con el vendedor, sino se negocia acá en el Perú. O sea, ahí si quieres lo trabajas con Mafre, Pacífico, Rima, La Positiva, entre otros, o si no, no aplicas el seguro. Así de sencillo. ¿Estamos? Importantísimo esto, ¿eh? Porque también ha habido casos que me tocó una vez en toda mi carrera que encontré una factura con Fobi Seguro y no había más. Entonces yo hasta ahora no entiendo cómo hicieron esa negociación, de verdad. Después se mandó a corregir la factura, ¿no? Decía Fobi Seguro, o sea, no en Incotera hasta ahora he visto un Fobi Seguro. No, pero a mí me han dicho que el seguro sí lo puedo aplicar en un FOB también, pero en el Perú. No tienes que negociar en origen. No existe un Incoter FOB más seguro, nada más digo. O es FOB o es SIF. Y para un SIF tienes que negociar el flete en origen, aparte de tu seguro, claro está. Entonces, hay que explicarle bien, porque acuérdate que el especialista en comercio exterior eres tú, ¿no? El agente de aduana. CFR. ¿Qué es un CFR? ¿Qué podemos interpretar bajo este Incoter? ¿Cuál sería tu punto de vista o apreciación según la gráfica?
El vendedor es quien asume los costos y flete que la mercancía se encuentra embarcada. Asume el costo y flete. El vendedor asume los costos del flete internacional, pero el riesgo lo asume al costado del buque. El vendedor asume hasta el flete nacional hasta el puerto de destino. Mm, ya. En tema de costos es del local del vendedor hasta destino sin ser descargado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Implica pago de flete internacional, no de seguro. ¿Correcto? ¿Sí? Perfecto. Riesgos del local del vendedor al puerto de embarque, siendo cargada la mercancía a bordo del buque, pero manteniéndose hasta en ese momento en el puerto. ¿Por qué? Porque ya cuando el buque decide zarpar y salir del puerto de embarque, ya a partir de ahí se deslinda la responsabilidad del vendedor y comienza a asumir la responsabilidad del comprador. ¿Correcto? Y el CIF, a diferencia del Incotero anterior, ¿cuál sería? ¿Cuál es la diferencia? En un tema de un CIF, me comentan que el tipo de cláusula puede ser hasta una cláusula C. Sí, es una cláusula usualmente mínima porque a diferencia de un CIP, el CIP corre más riesgo porque puede salir de un puerto a un aeropuerto o de un aeropuerto a un terminal terrestre. Entonces prácticamente sale a la calle, ¿no? Y en la calle nadie es responsable de nada. En cambio, en un CIF, no. ¿Por qué? Porque el CIF ingresa a un puerto de destino, un puerto intermedio, y el contenedor se queda ahí. Nunca sale del puerto. Pasa otro tránsito en otro puerto, se queda ahí el contenedor. No sale del puerto. O sea, es por eso que se sugiere trabajar con cláusula C. No quiere decir que no estés obligado a trabajar con una cláusula B o A. Lo puede hacer siempre y cuando el cliente esté de acuerdo en quererlo negociar así, ¿no? Ya depende mucho de esto, ¿no? El tema de costos. Es muy parecido, me dice, al CPT o al CFR, sino que se le añade seguro. Correcto, o sea, tenemos la misma definición que el anterior, es prácticamente costos desde su local como vendedor hasta el puerto de destino, incluyendo el pago de flete más seguro, correcto. Y en el tema de riesgos, se mantiene los riesgos desde el local del vendedor hasta dejar la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien, todo claro, todo conforme? Imagino que ya habiendo hecho la actualización de valoración, habiendo hecho la actualización de
de Incoterm el día de hoy, ya para el llenado de DAM del día miércoles vamos a estar mejor que en el primer llenado de DAM de exportación, ¿no? Como también vas a poder hacer mejor tu llenado de DAM que tienes como tarea hasta máximo el día viernes, ¿correcto hasta ahí? Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que vas a estar mejor preparado. Justamente estos puntos dirás, profe, ¿en qué me ayuda haber visto todo el día, toda la clase Incoterm, perdón, ¿no? Te va a ayudar a eso, a que la parte operativa lo hagas mejor, que lo hagas mejor. Te das cuenta que estos detalles van a sumar muchísimo, muchísimo en lo que van a hacer como tarea ustedes o los que capaz ya han hecho su tarea a poder mejorarlo, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos pequeños detalles. Todo suma para bien. Merly, Erika, Luisa, por favor me dicen presente, Jensen, Ilia, Yesenia, Luis Enrique, Angelo, ahora sí, alguien me faltaba colocar presente. Bien muchachos, en lo particular espero que la clase del día de hoy haya mejorado muchos aspectos, repito, de lo que pude notar en la semana pasada que faltaba mejorar. Insisto, espero que les haya ayudado muchísimo. Y ahora sí, ya el día miércoles comenzamos de lleno con el tema de la exportación aérea. Por favor, uno, cumplan su tarea que les he dejado. Espero que se hayan podido organizar para poder solicitar la computadora para su llenado de DAN de exportación marítimo. Dos, a repasar y a descargar los documentos de la siguiente clase que les comenté es el despacho de exportación aéreo. Si lo pueden ir descargando los documentos y tenerlo impreso mejor. ¿Ok? Y tres, a tener todos los materiales listos para el día miércoles que comenzamos sí o sí el llenado de DAN de exportación aérea. Pero de todas maneras, como les prometí, tenía que tocar temas de gastos al FOB, de gastos al flete y de Incoterm para poder mejorar nuestro llenado de DAN que vimos en la semana que pasó. ¿Sí? Bueno, cuídense mucho, cuiden su salud, cuiden la salud de toda su familia, que es muy importante, y nos estamos viendo Dios mediante en la siguiente sesión que es el día miércoles. Cuídense mucho, nos vemos. Bye bye. Gracias por todo. Se agradece por su tiempo y participación. No, gracias a ustedes. Se agradece muchísimo por su colaboración. Cuídense, nos vemos. Que tengan un buen día martes y miércoles. Que les vaya excelente.